Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Soy el doctor Carlos Báez Montes. Vamos a dar inicio a la unidad número 3 y a la unidad número 4. Vamos a dividir esta última participación de este fin de semana en dos videos. El primero concretamente de la unidad número 3 y el video clase de la unidad número 4. Con esto concluimos el curso. Claro que ustedes tendrán que analizar los dos videos que van a ser un poquito más largos que los que naturalmente les he enviado porque traen más información. Vamos a calificar estos dos videos con una síntesis de 3 a 5 cuartillas cada video. Este video lo van a tener que compulsar con el compendio de la información que les anexo, pero al mismo tiempo tendrán que analizar el contenido que tiene cada video. Y por supuesto, al finalizar harán ustedes sus propias conclusiones y si le quieren agregar alguna investigación complementaria, mucho se los voy a agradecer. Si se quieren sacar 10 o 9 para que estén mejor calificados y se sume a las calificaciones anteriores para hacer el promedio general, les quiero pedir que hagan las propias conclusiones personales que ustedes tengan sobre lo que aprendieron, lo que se razonó y lo que pude haber aportado para sus acervo. También les quiero agradecer, esto es voluntario, no es presión alguna, que en el video, estos dos últimos, me hagan algunos comentarios con conclusiones de cada uno de ellos y si quieren, desean, hacen la suscripción o me ponen algún mensaje para saber que perfectamente fue visto en forma individual con cada uno de ellos. No quiere decir que van a tener más puntos, ni estoy regalando puntos, ni por suscribirse, ni porque pongan un comentario. Simplemente a mí me retroalimenta, me motiva mucho, que significa que ustedes estuvieron atentos a este tema. Nos vamos con una síntesis de lo que vamos a ver en los dos videos. Voy a tratar de comentarlo en forma rápida. En estos próximos dos videos, unidad 3 y unidad 4, vamos a hablar concretamente en estas próximas sesiones, nos vamos a adentrar en los temas más relevantes respecto al derecho laboral. Un tema toral que vamos a ver en estas dos unidades es el trabajo bancario y el trabajo en las universidades. Ustedes observan que en el terreno bancario, en las instituciones bancarias, la relación laboral es muy diferente al de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque se regulan otros factores que vamos a analizar y complementar. Tanto porque se manejan valores, porque se manejan capacitaciones especializadas, porque hay ascensos, hay estímulos y una serie de prestaciones que sin lugar a duda debe manejarse, a pesar de que va a fin con la Ley Federal del Trabajo, se maneja con un plus complementario. Como el caso del trabajo en las universidades, sobre todo en las universidades públicas. Vamos a ver en qué consiste y vamos a ver el terreno legal y constitucional de ambos escenarios. Vamos a estudiar también en estas dos unidades los trabajos especiales. ¿A qué se refieren estos trabajos especiales? Estos se refieren, vamos a examinar el título sexto de la Ley Federal del Trabajo, donde se habla de los cambios económicos, sociales y laborales que han impactado este ámbito. Profundizaremos en la industria familiar. ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de trabajos particulares están protegidos y salvaguardados por la propia Constitución? Clasificaremos los trabajos especiales en función de la responsabilidad que la propia ley señala. Vamos a hablar de los derechos habitacionales, del derecho a la vivienda, de cómo la Constitución y la propia Ley Federal del Trabajo establece la figura de la habitación, la casa habitación digna para poder vivir una familia. Vamos a abordar los principales fundamentos del derecho habitacional,
Analizaremos las obligaciones y patronales que existen para la entrega y apoyo a la vivienda. Exploraremos el conjunto de recursos que se ponen a través del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit o Fonavit, que es un papel en la promoción del acceso a la vivienda. Examinaremos las obligaciones que existen tanto por parte del patrón como del Estado mexicano y también la participación que el trabajador tiene para llevar a cabo este proceso y lograr finalmente contar con una vivienda digna. Vamos a hablar en las dos unidades, tanto 3 como 4, de la capacitación y el adiestramiento al trabajo. Usted que trabaja en el gobierno federal, en el gobierno estatal, municipal o en el sector privado, tiene derecho a ser capacitado y adiestrado en sus habilidades que ya cuenta y también para su seguridad. Por ahí alguno de ustedes me preguntó anticipadamente que si cuál es el rol que juega el trabajador al servicio del gobierno del Estado, bajo qué ley se acoge, si a la Ley Federal del Trabajo o a la ley de los trabajadores al servicio del Estado o de la Federación. Lo vamos a analizar con mucha prontitud. Examinaremos los pasos que se deben seguir para implementar procedimientos de capacitación y cómo usted que trabaja en alguna empresa pues tiene que solicitar o promover la capacitación o por lo menos hacerse presente para decir que necesitamos tener ciertas habilidades, capacitación, sistemas, computación, crecimiento personal. Vamos a hablar también de los riesgos del trabajo. Definitivamente los riesgos del trabajo se presentan en todo momento, no porque trabajes al servicio del Estado, al servicio de la Federación o en el sector privado, en la industria, el comercio, no tienes riesgo de trabajo. Claro que sí, las enfermedades, las epidemias, los riesgos por la falta de instrumentos de trabajo te permiten a ti estar en constante peligro, en constante riesgo. Vamos a explorar las consecuencias de los riesgos de trabajo. Abordaremos los procedimientos para reclamar indemnizaciones, sobre todo si estás afiliado a alguna institución del Seguro Social o del ISSSTE, o cómo demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje cualquiera de estas solicitudes. Concluiremos en la importancia de la prevención de los riesgos para la seguridad en el trabajo. Pero también hablaremos algo que es muy fundamental: cuando te corren del trabajo, cuando rescinde tu contrato, bajo qué condiciones te tienes que ir y bajo qué condiciones puedes tú demandar al patrón si eres despedido en forma injustificada. ¿Cuáles son estos? Pues vamos a definir el concepto de rescisión del contrato y la relación que esto significa, explicando qué es la extinción del vínculo jurídico entre el patrón y el trabajador. Analizaremos las causas de rescisión clasificándolas en 3 categorías: causas imputables al patrón, causas de terminación de la voluntad de las partes y causas ajenas a la voluntad. Lo vamos a ver con detalle. Examinaremos las causas de la rescisión del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que acabo de explicarles es solamente un resumen de lo que vamos a ver a continuación. Por lo que a partir de este momento iniciamos con la unidad número 2. Bueno, no se vio así. No sé ni cómo ponerla, pero bueno. Relájense porque comenzamos. Vamos a empezar con el principio, diría los conocedores del derecho. En esta unidad 3, a partir de aquí hagan su análisis, hablaremos del derecho al producto del trabajo en el derecho laboral mexicano. El derecho al producto del trabajo. ¿Cómo lo podemos entender? En el marco del derecho laboral mexicano, en el artículo 163 de la Ley Federal de Trabajo establece el derecho del trabajador al fruto de la invención. Esto significa que el trabajador tiene la facultad exclusiva de explotar su creación siempre que la misma se haya realizado en el ámbito de su relación laboral y no perjudique los intereses legítimos del patrón. Aquí ocurre que el patrón tiene una empresa, el patrón tiene empresas, pero resulta que su trabajador, que es un socio de él, porque para eso se le reparten sus utilidades,
porque en esa proporción se entregan las utilidades de la producción y por consecuencia se le considera empleado, colaborador o en su caso socio para la entrega de la parte proporcional de las utilidades por ser su trabajador. Pero en ocasiones el trabajador elabora ciertos instrumentos que son útiles para la productividad de la empresa. Ahí es donde el empleado, el trabajador, que con su ingenio y creatividad, a veces muy a la mexicana, realizan ciertos inventos o ciertos instrumentos para facilitar la productividad. Entonces es ahí donde el trabajador, lo vamos a ver rápido porque ocurre muy poco, pero se da. El trabajador pues tiene derecho a una indemnización o una parte proporcional de su invento. Ahora, ¿cuáles son los principios generales de este invento? Que el invento del trabajador, que es un instrumento que le puede ser útil al patrón, sea original. Es decir, que este invento sea nuevo, que no exista, que no esté patentado, que no esté en ningún lugar y que esté funcionándole al trabajador para su desarrollo y crecimiento. Se me ocurre decir, por ejemplo, aquí tengo este aire acondicionado. Imagínense cómo se trabajaba antes sin tener aire acondicionado en estas temporadas de calor. ¿Cómo se trabajaba si en las ventanas no existían polarizados? Bueno, probablemente algún empleado dijo, bueno, voy a inventar el aire acondicionado, un instrumento que es ayuda al empleado, al trabajador, a la empresa. Y bueno, de esa manera pudo haber existido un instrumento de invención para que las empresas puedan funcionar mejor. ¿Cuáles otros los principios generales? Ya dije que sea original, que sea novedoso, que tenga un nivel inventivo de utilidad y que sea reconocido como un invento. Y que éste tenga una aplicación industrial. Pueden ser herramientas, instrumentos, complementos, enseres, todo lo que pueda ser útil. O la suma de dos objetos o de dos objetos ya inventados que con la suma de este se convierte en un tercer objeto que puede ser importante tanto para el inventor como para la empresa. ¿Cómo se clasifican estos inventos? Se clasifican a través de las patentes que protegen inventos o invenciones nuevas que aplican una modalidad inventiva y tienen aplicación industrial. El modelo de utilidad que protege estos productos o artefactos que son modificados o son alterados, pero que son y se convierten en un tercer instrumento. Y que obviamente estos instrumentos tengan un diseño industrial. Dirán ustedes, ¿por qué me platica esto el maestro? Primero, porque así viene en el programa. Segundo, porque son casos que se dan particularmente en la industria agrícola, ganadera, industrial, manufacturera, textil, se dan. Entonces, debemos de tener presente que esto puede ser un ingreso y protección para los trabajadores. ¿Cuáles son los derechos del inventor? Los de cualquier invento. Es decir, ahorita vamos a ver qué dice el reglamento. ¿Cuáles son los derechos? Pues que el trabajador tiene derecho a la propiedad de ese invento. Tiene derecho a la explotación de ese invento. Tiene derecho a la remuneración de ese invento, cualquiera que sea. ¿Cuáles son los derechos del patrón en ese invento? Pues obviamente tiene el derecho de preferencia. Lo inventaste aquí. Lo inventaste en la empresa más poderosa de México, lo inventaste en la empresa más industrial de este país, así que se queda aquí. Este invento es tuyo, pero también es mío y tengo derecho a la propiedad. Por eso, ese invento debe ser utilizado preferentemente en la empresa en la que elaboró el trabajador. Pero, ¿qué dice el reglamento sobre patentes, inventos y registros por particulares, patrones y trabajadores en México? Los reglamentos de patentes, inventos y registros en México están conformados por un conjunto de leyes y disposiciones que establecen los requisitos y procedimientos para la protección legal del invento, del inventor y del facilitador, en este caso que sería el patrón, siempre y cuando estos sean de desarrollo tecnológico, sean originales, auténticos. ¿Qué leyes son las que protegen esto? Chéquenlo bien, compárenlo en su investigación.
la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial. Esta ley federal es la ley fundamental que regula esta materia en México y establece los diferentes tipos de derechos que tienen los trabajadores que tienen la habilidad, la creatividad de poder crear un producto nuevo, novedoso, que sirva para la industria. También lo regula el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo público descentralizado encargado de la Administración Pública Federal que regula, registra, le da seguimiento de utilidad, de transformación, etcétera, a cada producto que es presentado en forma original y auténtica. ¿Cuáles son? Aparte son los derechos de propiedad industrial. Esta ley que protege las patentes. Las patentes son los inventos jamás usados por el ser humano y que los registras como instrumentos nuevos. Por eso estos diseños industriales, marcas, colores, instrumentos que puedan servir, pues son precisamente por la novedad, por la utilidad y por el apoyo que esto representa para la sociedad. ¿Qué requisitos se necesitan para obtener patentes, modelos de utilidad y diseños industriales? Los dijimos al principio, que ese producto sea nuevo, tenga un nivel inventivo, que tenga aplicación industrial y que sea distinto a ninguno otro. ¿Y quiénes son los sujetos obligados? Tanto los particulares, los patrones, los trabajadores que se ven involucrados en este tema. Así de rápido vimos el primer tema de esta unidad número 3. Vamos a pasar al otro, que es el trabajo de las mujeres y los menores en el derecho laboral. Hacemos un breve suspiro para que vayan sintiendo que cambiamos de capítulo para hablar del trabajo de las mujeres y los menores en el derecho laboral mexicano. ¿Cómo se han sentido? ¿Sienten que voy muy rápido? Díganmelo. Bueno, ya no van a tener tanto tiempo porque con esto vamos a dar cierre a la tercera y cuarta unidad. Pero vamos a hablar de este tema. Bueno, el trabajo de las mujeres. El derecho laboral mexicano establece una serie de principios y normas que garantizan la igualdad de las mujeres y los hombres en el trabajo. La propia ley, la Constitución, establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Los hombres y las mujeres tienen el derecho y las capacidades suficientes para desarrollar cualquier empleo. Pueden ser astronautas, industriales, choferes de autotransporte, pueden ser albañiles, pueden ser ingenieras, pueden ser abogadas, jueces, magistrados. Ya estamos en la era de la paridad, donde todos los empleos deben ser iguales para los hombres y para las mujeres. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo, por su naturaleza propia, distingue a la mujer para el desempeño de ciertos trabajos y los protege por su propia naturaleza. Lo veremos en este capítulo, por el hecho de ser mujer, porque son las que procrean hijos, porque amamantan hijos, están en edad de lactancia, tienen periodos de menstruación. Son distintos los escenarios que un hombre y una mujer tienen y son distintos los efectos que, por su propia naturaleza de ser mujer, en ocasiones la propia ley, en forma muy justificada, admite ciertas atenciones o diferencias. ¿Cuál es el objeto de la modalidad del trabajo de las mujeres? Dice la Ley Federal del Trabajo. La modalidad del trabajo de las mujeres tiene como objeto proteger la salud y la maternidad de las trabajadoras, así como garantizarles el acceso al trabajo digno, equitativo. Y estas modalidades incluyen que la jornada máxima de trabajo para las mujeres, que regularmente junto con el hombre debería ser de 8 horas, bueno, pues se le considera que debe tener una especie de descanso o receso máximo de 7 horas y 42 horas semanales. Debe haber, decía, un descanso
tiene derecho a descansar media hora por cada jornada de trabajo, así como un descanso prenatal y postnatal de 6 meses, es decir, antes de que nazca el producto y después de que nazca el producto, 6 semanas. Está prohibido poner a las mujeres en trabajos peligrosos e insalubres. Yo decía, pues una mujer puede manejar un autotransporte, una motocarga, pues podría ser peligroso, pero si la mujer por voluntad dice yo puedo, tengo habilidades, pues lo puede hacer. Y si tiene la fuerza para poder hacerlo, indudablemente no está prohibido, pero sí se le tendría que advertir que ese trabajo está destinado exclusivamente para hombres fuertes, complexión alta, robusta, pero ya lo veríamos, para no discriminarlo. Yo creo que esto es a condición y destreza de las habilidades que demuestre cada mujer. Entonces, las mujeres tienen derecho aparte a guarderías infantiles. Los patrones con más de 50 trabajadoras están obligados a tener una estancia infantil para el cuidado y protección de los niños lactando o menores de edad, es decir, que todavía estén dentro del seno materno, es decir, de 3 años, antes de los 3 años, y tenerlo con ellos. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres trabajadoras? Las mujeres trabajadoras tienen derecho a la lactancia materna, al uso de guarderías y al permiso por enfermedad del hijo. Constantemente las mujeres que están en edad materna, pues, o que tienen niños menores, tienen problemas de salud precisamente por la formación que se tienen con los niños. Y esto es muy comprensible y la Ley Federal del Trabajo lo establece con toda precisión. Ahí sí me sorprenden y lo incluyen en el análisis. Me gustaría que me hicieran un comparativo sobre esos beneficios. El trabajo de los menores, vamos a analizarlo. El derecho laboral mexicano también establece una serie de principios y normas para proteger el trabajo de los menores de edad. Estos principios se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, así como en diversas disposiciones que protegen tanto a nivel internacional, nacional y local a los niños que trabajan. ¿Cuáles son los derechos de los menores que trabajan? Los menores que trabajan tienen derecho a jornadas limitadas. La jornada máxima de trabajo para menores de 15 años es de 6 horas diarias y 30 horas semanales. La jornada máxima de trabajo para los menores de 16 años es de 7 horas diarias y 35 horas semanales. Obviamente con la autorización de su padre, madre o tutor. ¿Cuáles son los trabajos prohibidos para los menores? Los menores de edad no pueden trabajar realizando trabajos difíciles, duros, pesados, insalubres, nocturnos, ni trabajos que pongan en riesgo su salud, su educación o su moral. Con eso les digo todo. ¿Cuáles son las prestaciones especiales que tienen los menores? Las prestaciones que trabajan tienen a las prestaciones como aguinaldo, vacaciones y seguridad social. Aquí les anexo unas conclusiones en el compendio y también dejo las fuentes para que ustedes quieren hacer alguna investigación complementaria, lo hagan en este momento. Vámonos a lo que es la siguiente etapa de esta unidad 3. El régimen laboral de los trabajadores al servicio del Estado. ¿Cuál es el régimen laboral de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado? Uno de ustedes, uno de los alumnos que tenemos en este grupo, me preguntó que si no iba a abordar ese tema, que él era un trabajador a servicio del gobierno y que quería saber cuáles eran sus prestaciones o derechos, aparte de los que con ello establece la Ley Federal del Trabajo y cuál es la reglamentación complementaria que rige a ese tipo de trabajadores. Bueno, la organización del Estado. En México, el Estado se encuentra organizado por 3 niveles: federal, estatal y municipal. Cada nivel tiene sus competencias en materia laboral, los cuales se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y estatales. ¿Cuáles son los principios constitucionales del trabajo burocrático? A esto me refiero, a los que trabajamos en el gobierno, a los que estamos inscritos en alguna categoría.
¿Cuáles son los principios constitucionales del trabajo burocrático? Se encuentra establecido en el artículo 123, apartado B. Estos principios se establecen entre otras cosas. Los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a un trabajo digno y decente. Los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a un salario mínimo remunerador. Los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho a la libertad, a la asociación, a ser miembros de un sindicato. Los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a huelga. ¿Y qué, los trabajadores del sector privado no? Claro que sí, solo que tienen que organizarse en otras esferas relacionadas con el sector privado. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la legislación laboral burocrática? Los principios fundamentales vienen aquí en el compendio, léanlo con detenimiento. Son la legislación laboral mexicana al servicio del Estado, se encuentra establecida en la Ley Federal del Trabajo al servicio del Estado, la LFTSE. Estos principios se establecen, entre otras cosas, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece la relación jurídica de trabajo entre los trabajadores del Estado y los titulares de las distintas dependencias e instituciones públicas que rigen el principio de legalidad y renunciabilidad de los derechos de los trabajadores y respeto a la dignidad humana. Lo repito o lo explico, que los trabajadores al servicio del Estado son los que trabajan en todas las dependencias públicas donde el principal objetivo es respetarles sus derechos y la dignidad humana. Los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a la estabilidad laboral, tienen derecho a la promoción y escalafón, tienen derecho a la capacitación y al desarrollo profesional. Los trabajadores del Estado tienen derecho a la jubilación y a la pensión por parte del Estado, que son organismos totalmente diferentes. En el sector privado tienen derecho a la jubilación y a la pensión, pero a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. Creo que queda claro, es muy diferente, pero estamos nosotros pensando que el sector burocrático tiene los lineamientos muy precisos, igual que el sector privado. El régimen laboral de las entidades federativas y los municipios. El régimen laboral de las entidades federativas y los municipios se encuentran regulados por las propias leyes estatales y municipales. Estas leyes deben estar en consonancia con la Constitución y la Federación. El régimen laboral de las entidades administrativas, públicas y paraestatales es muy similar. Son todos los organismos públicos descentralizados, tienen una encomienda muy similar, apegada a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado por sus propias leyes. Por tanto, este régimen laboral de trabajadores al servicio del Estado, que es complejo, requiere de un análisis detallado para poder reclamarlo. Por eso los mexicanos, burócratas que trabajamos en el gobierno del Estado, municipio o federación, nos ajustamos a este tipo de ley. Pasamos al siguiente tema. Todavía estamos en la unidad número 3 y nos falta todavía otros temas para entrar en la unidad número 4. Vamos a hablar sobre la diferencia entre el régimen laboral de las empresas privadas y la burocracia federal, estatal y municipal, que creo que ya les avancé un poco, pero por si tenían alguna duda, ¿cuál es la diferencia entre el régimen laboral de las empresas privadas y la burocracia federal, estatal y municipal? Bueno, los sujetos son empresas privadas y la otra, federal, estatal y municipal, trabajan la parte burocrática. ¿Cuáles son las normativas? El sector privado lo maneja la Ley Federal del Trabajo y en el parte de la burocracia, a pesar de que también va apegada a la Ley Federal del Trabajo, se sujeta a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y viene ahí pues lo mismo que en el caso del empleo, en el sector privado, pues no hay una especie de escalafón, en la burocracia sí. ¿Cuál es la capacitación? Bueno, ambas empresas están, tanto el sector privado como el sector público, que es la burocracia,
están obligados a la permanente capacitación y adiestramiento, así lo establece. Por tanto, es necesario que ustedes estén debidamente enterados. Y lo dijimos al principio, la jubilación y las pensiones también van por parte del sector privado y también por parte de la burocracia. Ahora sí nos vamos al tema de el trabajo bancario y el trabajo en las universidades de México. Vamos a hacer un análisis juntos sobre este tema. ¿Cuál es el trabajo burocrático? La constitucionalidad del trabajo burocrático. El trabajo burocrático encuentra su fundamento en el artículo 123 constitucional, el cual establece los principios rectores del trabajo que se desarrolla en las instituciones prestadoras de servicios financieros y que estos principios garantizan que el trabajador bancario cuente con sus derechos a salvo y sus obligaciones como cualquier otro trabajador, con el derecho de un salario digno, a la seguridad social, a la libertad de asociación y sindicato y huelga. ¿Cuál es la reglamentación que regula a los trabajadores bancarios, tanto empleados, trabajadores, empleados de asistencia, o inversionistas o economistas que trabajan en el sector privado de la banca? La reglamentación específica de la banca se encuentra en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley de Instituciones de Crédito, en diversas disposiciones además normativas por parte del Banco de México. ¿Cuáles son las características? El trabajo bancario se caracteriza por las siguientes notas distintivas. El trabajo bancario tiene naturaleza especial. ¿Por qué? El trabajo bancario se considera un trabajo de naturaleza especial debido a la función social que desempeñan las instituciones bancarias en el sistema financiero del país. Están sujetos a normas especiales. ¿Por qué? Porque van apegadas a las leyes y lineamientos de la banca y de las instituciones financieras, porque el manejo de fondos, recursos, valores, títulos, fideicomisos tienen un trato especial regulado por el Banco de México y por las instituciones financieras. ¿Por qué razón los trabajadores de la banca deben de tener un trabajo con estabilidad? Porque gozan de estabilidad en empleo, porque son de un sector especial. Despedido, solamente pueden ser despedidos por causas muy justificadas o por causas de pérdida de confianza o deslealtad, y otras que obviamente pueden ser justificadas, y de no ser así tendrán que ser objeto de una indemnización constitucional como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Ahora nos vamos a las universidades y la educación superior. Aquí se les va a venir el nombrecito de lo que está pasando en Sinaloa con el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que está en conflicto. La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, se confronta con la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y hasta dónde la autonomía de una universidad es el camino para llevar a cabo el desarrollo de la educación superior. Ahí no me quiero meter en esos pantanos, pero sí lo que establece la Ley Federal del Trabajo se sujeta precisamente a la relación de carácter laboral. Pero ¿cuál es el principio constitucional del trabajo en las universidades y la educación superior? No nos hagamos bolas. El trabajo en las universidades y el sector de la educación superior se encuentra fundado en el artículo 3 constitucional, en el que se establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación. Además, los principios generales del derecho laboral mexicano también son aplicables a los trabajadores de este sector. ¿Cuál es la reglamentación del trabajo en las universidades y el sector de la educación superior? Se encuentra en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley General de Educación, en los estatutos de cada universidad o institución de educación. Ahí es donde digo los estatutos de cada universidad. Hablamos ahí del concepto de autonomía, que también tiene el tema de sindicatos, el tema de protección de derechos escalafonarios, de protección de las garantías de dignidad, respeto, derechos humanos, certeza jurídica, certeza laboral, etc. ¿Cuáles son las características?
El trabajo en las universidades en el sector de educación superior se caracteriza por las siguientes notas distintivas. Tiene una función social. ¿Por qué? El trabajo en este sector tiene una importante función, ya que contribuye a la formación de profesionales y el desarrollo de conocimiento científico y tecnológico. Tiene autonomía universitaria, sí, las universidades gozan de autonomía para establecer sus propias normas laborales, siempre que sean compatibles con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Educación, es decir, la universidad, en el caso de la UAS, Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma de Sonora, todas esas universidades de la Universidad Nacional Autónoma de México gozan de autonomía laboral siempre y cuando ésta no se contraponga a la Ley Federal del Trabajo o a la Ley General de Educación. Hasta aquí llegamos al final de esta tercera unidad. Vuelvo a repetirles, en el segundo video vamos a hablar sobre la cuarta y última unidad de esta materia. Sorpréndanme con un análisis de 3 a 5 cuartillas. Háganlo en PDF, en Word, pero envíenmelo. Van a ser solo 2 videos, por eso este que dura casi 37 minutos. Está sencillo, está corto, pero traté de hacerlo un poco ágil para que ustedes tengan la oportunidad de tomar nota y lo fortalezcan con el compendio complementario que les estoy anexando. No me pongan copia y pegue porque lo estoy detectando. Al que me pone copia y pegue le estoy poniendo baja calificación y ya lo saben ellos. En algunos casos viene algún copia y pegue, pero viene también la reflexión, pero también no logran el 10. El que me haga un análisis compacto va a tener el 10. Hagan el favor de hacerlo con la mejor seriedad posible. Y sí les pido que en el video me hagan algún comentario breve de cuáles fueron sus conclusiones de este tema para saber que estamos retroalimentándonos. No es obligatorio, no es un punto más, pero sí me daría mucho gusto saber de quiénes están colaborando y participando en este cierre de la clase que tenemos este fin de semana. Por la atención en la presente, me quedo contigo. Soy el doctor Carlos Báez Montes.